vasto de información y de conocimiento. Entonces, sí vamos a comenzar el día de hoy con esta predicación, por favor. Ya está, ya se ve. Ahí está. Ya está, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro para así poner este tiempo y con ayuda de Dios poder dar esta predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, por permitirnos estudiar este libro, que sin duda alguna nos confronta, mi Dios, con lo que creíamos saber, con nuestras posturas, con nuestras convicciones. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, independientemente de la persona que está aquí enfrente. Yo sé que tú eres el que hablas, mi Dios. Ayúdame, mi Dios, a poder transmitir el mensaje de la mejor manera y de la manera más clara, mi Dios. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, bueno, pues el título de nuestra predicación es La iglesia en medio de la apostasía en nuestros días, así como en el estudio. Bien, el autor comienza dándonos una primera definición, la cual dice: en eso consiste la apostasía, en dejar el camino de la verdad para seguir el camino de la mentira, del error, de la conveniencia, de la comodidad, en fin, el camino de este mundo. Y bien, pues vamos, ¿quién es el camino de la verdad? Jesucristo, ¿no? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada, apartados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, la apostasía significa dejar de lado ¿a quién? A Jesucristo. Cuando Jesucristo pasa en segundo término, en ese momento ya caíste de la verdad y te fuiste a la mentira. Cuando tú dejaste a Jesucristo de lado, pasaste a la conveniencia. Cuando dejaste a Jesucristo de lado, pasaste a la comodidad, como lo dijeron en la mañana. Es que tengo flojera. Pasas a la conveniencia. Me conviene hoy descansar para poder estar más fuerte mañana, pero Jesús, dame chance. La siguiente es el camino de este mundo, ¿no? Las nuevas doctrinas, las nuevas maneras en las que el mundo enseña, las nuevas posturas, incluso sobre la palabra de Dios. Y lo podemos ver en mucho tipo de ideologías que ahorita están invadiendo las iglesias. Y bueno, una causa de la apostasía, que es la que el autor es la que aborda, pues dice así, igual en un fragmento de su libro, dice: una gran parte de los líderes de la iglesia de Dios perdieron el rumbo y en muchas congregaciones se han infiltrado lobos vestidos de ovejas y que en algunos casos ocupan los púlpitos. La iglesia fundada por Cristo no puede permanecer indiferente ante esta realidad. Y si queremos identificar a los falsos maestros, debíamos comenzar a preguntarnos: ¿cómo reconocer a un verdadero maestro? Si bien ya me tocó hace varios meses compartirles el mensaje de los falsos maestros que está ya en 2 de Pedro, pues ahora vamos a dar el contrario, los verdaderos maestros. Y bueno, pues una de las responsabilidades de la iglesia y de ti como congregante, pues es identificar a los falsos maestros. En Hechos y en Apocalipsis tenemos 2 ejemplos. En Hechos, pero antes de entrar a Hechos, vamos a algo que va a ser un paréntesis, y dice así: algunas responsabilidades que se adquieren al llegar a Cristo. Muy pocas veces nos hablan de esto, y estudiando precisamente llegué a esta conclusión. Pueden ser más puntos, ¿no? O pueden ser menos, ahí ya dependerá de cada quien, pero el primero es establecer una comunicación con Dios. Lo primerititito que debemos de hacer es primero reconocer que existe y después hablar con Él. En segundo lugar sería amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y el tercer punto sería cuidar tu vida espiritual. Ese punto es el que vamos a abordar hoy.
El de la apostasía es precisamente el cuidar nuestra vida espiritual. ¿De qué manera? Pues reconociendo a los verdaderos y a los falsos maestros. Bien, ¿cómo reconocemos? Establecimos, bueno, ya explicamos la comunicación, el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, pues tienen un común denominador, que ¿cuál es? El amor. El amor es el común denominador de estas dos leyes, dice el Señor Jesucristo, que de esto se resume la ley y los profetas, ¿verdad? De esas dos grandes leyes. Y bueno, el amor necesita otro componente para existir. ¿Y qué otro componente se necesita para que exista el amor? ¿El amor nace espontáneamente, mis hermanos? ¿Sí? ¿No? ¿Fue amor a primera vista cuando te enamoraste de tu esposo? ¿Fue amor a primera vista cuando viste al Cruz Azul? Cuando te dijeron que estabas chiquitito de dos días, ahora que es campeón, es que tú le vas al Cruz Azul porque yo le voy al Cruz Azul. ¿Y realmente tú le vas al Cruz Azul? Pues no, ¿verdad? Tú antes de conocer, ¿quién ha probado el sushi? Las personas que no han probado el sushi, ¿aman el sushi? Entonces, cuando tú no tienes un hijo, ¿puedes amar a un hijo? A lo mejor a las personas que por alguna circunstancia no crecieron con sus padres o sus padres no crecieron con ellos, ¿esas personas aman a sus padres? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita en primera instancia para poder amar a alguien? Conocerlo, perfecto, muy bien. Entonces, cuando tú lo conoces, vas conociéndolo, vas teniendo una relación con él, sigues estableciendo tu comunicación como en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos cuando nosotros entablamos una comunicación con Dios? Es decirle, Dios, no puedo. Si existes, no puedo. Si existes, manifiéstate. Si existes, enséñame, muéstrame. Eso es lo primero que nosotros decimos. No puedo. Ayúdame. Muéstrame el camino, si realmente existe. Normalmente yo he escuchado esto en varios hermanos, incluso aquí en púlpito, que lo han dicho. Cuando ellos doblan su rodilla y dicen, no puedo solo, esta situación me está rebasando, es ahí donde nosotros establecemos la primera comunicación con Dios. Todavía no lo amamos, pero establecemos la primera comunicación. Después de ya amarlo, de conocerlo, de tener una relación con Él, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Y de eso se va a tratar este tema, y de eso se trata, de hecho, el libro que nosotros llevamos, cómo cuidar nuestra vida espiritual. Bien, ahora sí regresamos al tema, ¿cómo reconoceremos a los verdaderos maestros? Bien, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y bueno, aquí vamos a ver dos cosas que vamos a tomar para el resto de la predicación. Dice ahí que los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Normalmente cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros ya tenemos una mentalidad más abierta, un corazón más noble, para que quede ahí la semilla y germine. Cuando nosotros somos duros de corazón, somos de mente cerrada, cuando nos hablan de Cristo, ¿qué es lo que decimos? No gracias, joven, no gracias, ¿no? Muchas veces lo hicimos así. Entonces, si tú tienes una mentalidad más abierta, vas a poder recibir una enseñanza, vas a poder recibir la revelación que les ha mostrado Dios a otras personas. En este caso, si los de Berea no hubieran tenido una mentalidad abierta, ¿hubieran aceptado lo que Pablo y Silas decían? No, ¿verdad? Ni los hubieran dejado entrar, yo creo, ¿verdad? Entonces, ¿los dejaron entrar y los dejaron predicar? ¿Y qué hicieron después? ¿Cuál fue la responsabilidad que tenían ellos? Dice más adelante. Otra cosa, perdón. Antes de llegar ahí, ¿qué decía? ¿Escucharon con qué? Con entusiasmo.
A veces, como lo dijo el hermano Abraham, a veces nosotros no tenemos la disposición de escuchar con entusiasmo el mensaje porque tenemos coaccionado nuestro corazón en decir, es que ese hermano no me cae bien. Es que ese hermano, híjole, se cree mucho, ¿no? Y pasa, hermanos, me pasa. Pero nosotros tenemos que empezar a ver que tenemos que recibir la palabra con entusiasmo. Y dice más adelante, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Y qué es decir? Hay un meme que apenas subí, es una imagen, no sé si se acuerdan la película de Mi Pobre Angelito, donde el niño está viendo una película que se trata de que es un cuate que es muy malo y es matón, ¿no? No sé si se acuerdan, y le dice en una que, bueno, sí te creo, pero mi pistola no, y según rafaguea ahí a las personas. Exactamente vi uno así, pero decía, yo te creo, pero mi Biblia no. O sea, yo te creo lo que tú me estás diciendo, pero ya revisándolo en las escrituras, yo puedo ver que a lo mejor no es correcto lo que estás diciendo. Y ese es ejercer nuestra responsabilidad de la persona que está aquí enfrente, ya sea en un púlpito o en una célula, como maestro. Entonces, dice así, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y como enseñaban la verdad, ¿cuál fue el resultado? Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Entonces ahí está el hecho de decir, bueno, el hermano lo está diciendo bien, el hermano tiene el testimonio, el hermano nos está dando con todas las señales y con toda la autoridad que Dios le da para enseñarnos y mostrarnos, y nosotros tenemos la disposición de aprender, y nosotros tenemos la disposición de saber algo nuevo, y nosotros tenemos la disposición de recibir el mensaje de alguien que se lo ha revelado Dios. Y vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, el mensaje que escriben allá en el tiempo futuro a la iglesia de Efeso. Y dice así, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de estos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Y bueno, pues aquí podemos ver que es verdad lo que hacen en Berea, es cierto, y la gente lo debería de seguir haciendo, claro, porque aquí está. ¿Cómo pondrías a prueba a un maestro o a un predicador? Preguntando tal vez. Y no es cuestionar por cuestionar, sino cuestionar, bueno, ¿dónde está escrito? Bueno, muéstramelo. Bueno, ¿es el único ejemplo que se habla en la Biblia o hay más? Así es como nosotros podríamos cuestionarlo o probarlo. Otra manera es la coherencia. Cuando nos hablan de, es que debes de tener un buen matrimonio. ¿Y qué dice uno? Volteas a ver su matrimonio y ¿qué dices? Pues no, ¿verdad? No está, ¿no? O en el Evangelio de la Prosperidad, tú debes de dar tus propiedades. Tú debes de ofrendar tu casa, tú debes de ofrendar tu carro, tú debes de ofrendar tu sueldo. Y cuando volteas a ver al pastor, al predicador, tú ves que llega en un coche de último modelo, ¿no? Llega en una mansión, lo hemos visto, ¿no? Hay una iglesia que últimamente ha sido muy criticada por eso, ¿no? Uno de unas letras azules y una palomita, ¿no? Y que es muy famosa porque hablan como brasileños, ¿no? Con acento de portugués. Entonces, esos cuates te piden tus cosas, te fiscalizan, y tú dices, bueno, ¿cómo puedo poner a prueba esto que si realmente es? Si es de Dios. Pues es precisamente observando los frutos que ellos están dando. Si ellos están enriqueciendo, si ellos están divorciándose, y si ellos están haciendo todo ese tipo de cosas, pues está viendo que a lo mejor no está viendo los frutos que uno necesita.
que uno como creyente necesita. Para sí, y no es que esté mal el Evangelio, solamente te está desviando. Porque pueden creer en Cristo, pueden decir que Jesús es el Señor, pueden decir que te arrepientas de tus pecados, pero cuando sustentan la demás vida espiritual, la vida del cristiano, en otras cosas que no sean Cristo, automáticamente ya te están desviando. Bien, ¿y cuáles son las características? Como lo dice el hermano pastor Miguel Núñez, las características de un verdadero maestro. Y las características de un verdadero maestro es un corazón pastoral, un compromiso con la verdad, una disposición a sufrirlo todo por causa del Evangelio, una tranquilidad de conciencia después de haber predicado y de una preocupación continua en contra de los falsos maestros que se levantarán. ¿A dónde dice? ¿Allá afuera? De entre ellos mismos, ¿no? Y una labor de atalaya del pueblo y una actitud de servicio. No los vamos a ver todos, vamos a ver 4 me parece que son. Y los demás pues los van a abordar en sus grupos, en sus células, en sus respectivas células. Y bueno, pues vamos a ver el primer punto, que es un corazón pastoral. Un corazón pastoral. Y aquí me voy a Ezequiel 34:10, donde habla unas palabras muy fuertes que son de juicio y es profecía también al pueblo de Israel. Dice, así dice el Señor Dios, yo estoy en contra de los pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Rescataré mis ovejas de su boca para que no les sirvan de alimento. ¿Eso qué quiere decir? Que se estaban aprovechando ¿de quiénes? De las ovejas. Y dice en el 11, así dice el Señor y Dios, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. ¿A quién nos envía el Dios en este caso? A Jesucristo. Esto se cumple en Jesucristo. Dice aquí, reprende a los pastores de Israel, que eran los líderes espirituales, por su negligencia, su egoísmo y el abuso de su rebaño. Aunque fue escrito para el contexto del antiguo Israel, muchos cristianos ven este pasaje como un principio profético, que también se aplica a la iglesia actual. Cuando sus líderes actúan con intereses personales en lugar de pastorear con amor, justicia, y esto también es un recordatorio de la fidelidad de Dios, hablando pastoralmente. Esto se cumple en nuestro Señor Jesucristo, cuando dice allá en Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 13, dice así, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Son duras palabras del Señor Jesucristo, fuertes. Y aquí yo podría ser muy ortodoxo y decir, tu pastor da la vida por las ovejas. Pero hablándolo en principio de la familia, un padre de familia, un líder de casa, puede ser mamá o papá que pastorea a sus hijos, ¿daría la vida por sus hijos? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ama. Y para amarlos tuvo que conocerlos. Exacto. Entonces, cuando tú tienes a tu pequeñito así chiquitito, que te lo dan en brazos, muchos de los de ustedes acordarán de sus pequeños, y si les hubieran dicho en ese momento, necesita un trasplante de este órgano y tú eres compatible, creo yo que la mayoría de ustedes lo daríamos, sin dudar. Si un día nuestros hijos necesitaran nuestras córneas, las daríamos, ¿sí o no? Pues así, con ese amor, es como nuestros ancianos, nuestros maestros, nuestros líderes tienen que ser, tienen que trabajar. Porque dice aquí, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo
y abandona a las ovejas y huye. El lobo no va a ser otra persona. Normalmente en las iglesias son problemas, son pruebas. Normalmente es eso. Si lo vemos en nuestra vida familiar, ¿por qué se van los papás? ¿No han escuchado la terminología de y tu papá se fue por cigarros y ya no regresó? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque le huyó a la responsabilidad. Porque dijo, y ya no voy a poder, mejor me voy, ¿no? O hay diferencias con la esposa o con la mujer o con el hombre y mejor se separan. ¿Y eso qué es? Huir al problema. Porque ya no me gustó, porque ya no me cae bien, porque le huelen los pies, ¿no? Y eso para mí ya son cosas ¿cómo le llaman? Irreparables, creo que le llaman, ¿no? Irreconciliables. Le huelen los pies y eso para mí ya es algo irreconciliable. Porque nosotros no estamos amando. Porque cuando vemos y estudiamos el amor en Corintios 13, ¿cómo es? Sufrido, todo lo carga, todo lo sufre, ¿no? Cuando nosotros llegamos a esa parte de los problemas, pasa de que nosotros decimos, no quiero. Y lo mismo pasa en las iglesias, con los pastores o con los líderes. Cuando llega el problema, llega una división por un falso maestro, llega la murmuración, o le llega una prueba directamente a él, que dice, bueno, pues yo estaba con ustedes, hay muchas iglesias donde ustedes se pueden congregar, yo ya no voy a seguir predicando y ahí nos vemos. Se acabó la iglesia. ¿Eso es huir o no es huir? Sí es huir. Entonces, ¿qué dice ahí? Cuando el que no es pastor y no es dueño de las ovejas, ve venir los problemas y abandona a las ovejas y huye. Y el lobo, los problemas, arrebata y las dispersa. Cuando tú tienes problemas, normalmente, cuando no estamos tan maduros en la fe, ¿qué decimos? Que Dios me aguante tantito. Que los hermanos y la congregación me esperen tantito porque pues tengo que ir a trabajar para solucionar mi deuda con Coppel o con Electra, ¿no, mis hermanos? Nos pasa. Cuando éramos nuevos en Cristo nos pasaba, ¿sí o no? Tengo que trabajar. O tengo que hacer esto. O tengo que hacer lo otro. Por eso, no puedo, que me permite, que me aguanten los hermanos. Y esos problemas nos van dispersando, nos van separando ¿de quién? De Dios, de Jesucristo. Dice ahí, él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Como no las ama, ¿y por qué no las ama? Porque no las conoce. Si no las conoce, no las puede amar. Cuando tú conoces a un hermano y cae en pecado y tú lo conoces bien y lo amas, ¿te duele ese hermano? ¿Te duele su situación? ¿Y lo vas a abandonar? No lo abandonarías. No deberías de. Y aquí esa es la revelación que Jesucristo la está exponiendo. Por eso digo que es muy fuerte esta parte. En el siguiente punto dice, un compromiso por la verdad. Y aquí no voy a ocupar a Pablo, que es el ejemplo que pone en el libro, sino voy a ocupar a Apolos. Allá en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28, dice así, llegó entonces a Efeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. ¿Era una persona madura? Sí. No era un joven, ya era una persona, un hombre. Y que era poderoso en las escrituras. ¿Eso qué se refería? Pues que las sabía, las dominaba. Tú le podías dar los primeros 3, 4 palabras y él te decía, es este, o te terminaba la frase, ¿no? Eso es alguien poderoso en las escrituras, alguien que las domina de memoria. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Jesús, de Juan.
solo conocía el bautismo de Juan. ¿Eso quiere decir que Apolos lo sabía todo? No, no lo sabía todo. ¿Tenía completo todo el panorama? No. Y por eso ocupé a Apolos y no ocupé a Pablo. Porque dice en el 25 al principio, este había sido instruido en el camino del Señor. No dice quién. No dice quién lo instruyó. Sabemos que Pablo fue instruido por quién. Por el Señor Jesucristo, personalmente. Sabemos eso. Y por eso él, su sabiduría y su conocimiento, pues es más vasto, es más profundo. Pero Apolos no. Apolos era una persona que estudiaba y que le habían enseñado y había sido instruido por un desconocido, por otro creyente. ¿Y qué dice aquí? Hablaba, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes. ¿Y qué es hablar con exactitud? Ni más ni menos. Un ejemplo de esto, ¿quién enseñó qué fue lo que dijo la samaritana allá en Juan capítulo 4? Cuando le dice, cuando va y habla con los demás vecinos, ¿qué fue lo que dijo? He conocido un hombre que me ha dicho toda mi vida. Eso fue lo que enseñó. ¿Fue algo exacto? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús cuando lees las Escrituras? Le dijo su situación, ¿no? De cierto te digo que con 5 hombres te has casado y con el que vives no te has casado, ¿no? A veces era verdad. Jesús le dijo la verdad. ¿Y se ofendió la samaritana por lo que le dijo? ¿Qué tenía la samaritana? ¿Un corazón qué? Dispuesto, una mente abierta. Tal vez si se lo hubiera dicho una persona como un vecino que siempre la ha juzgado, cuando le diga, es que tú siempre has dicho esto, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar. Pero qué curioso que el Señor Jesucristo, lo primero que, la poquito que la abordó, y cuando la confrontó, porque al final Jesús también lo confronta así como en Nicodemo, le expuso su pecado, ¿no? Y ella lo reconoció. Asimismo, tú puedes el día de mañana tú decir, Dios me ayudó, Jesucristo me vino a mí, yo lo reconocí. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a aliviar esta situación. ¿Y eso es hablar con exactitud del Evangelio? Sí. No necesitamos tener, como lo han dicho los maestros, ¿no? Evangelio explosivo y muchas capacitaciones para poder ir a evangelizar. Solamente habló de su vida. Y seguramente Apolos hablaba eso, con lo poquito que sabía, y lo hacía con exactitud. Y vamos a ver qué pasa después. En el versículo 26 dice, y comenzó a hablar abiertamente Apolos, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. No estaba completo, le faltaba. Y vemos aquí 2 cosas. Que Priscila y Aquila eran más maduras, sí. Normalmente una persona inmadura, y yo todavía me creo así, cuando escucho algo, sí trato de refutarlo. En ese momento en mis clases, mis maestros han batallado con eso y lo han sufrido, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué hicieron? Lo llevaron aparte. ¿Y qué hizo Apolos? Humildemente aceptó ¿qué? La nueva enseñanza. Con humildad, con una mente abierta. Porque bien pudo haber dicho, sí, yo ya lo sé. Eso que tú me vas a decir, yo ya lo sé, ya lo domino, ¿no? ¿Y qué hizo? Tuvo la humildad para ser ¿qué? Corregido. Para que le anexaran los demás tomos que le faltaban. Y dice aquí, cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ¿qué dice? ¿Qué vamos a ver qué es lo que hizo Apolos con lo que aprendió? Ayudó
mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Era un hombre poderoso, sabía las Escrituras, las dominaba. Cuando fue terminada su instrucción por Priscila y Aquila, él pudo desarrollar una rama del cristianismo, una rama de estudio que se llama apologética, que es defender la verdad, defender la fe. Y aquí podemos ver un caso de eso. Él estaba defendiendo la fe y dice ahí, refutaba vigorosamente en público a los judíos. ¿Los judíos dominaban la palabra de Dios también? Sí, demostrando por las Escrituras. Y volvemos a lo mismo, que es lo que hacían los judíos allá en Berea. Porque cuando en Berea eran judíos, todavía no eran cristianos, todavía no creían. Examinaban día a día, ¿no? Entonces, que refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿tú te tienes que instruir? Sí. ¿Tienes que ser poderoso en las Escrituras? También. Y esto es para los maestros y también para los que no son maestros. Porque el día de mañana tú te puedes encontrar con otro maestro que domine las Escrituras de otra denominación, de otra doctrina, y te quiere empezar a influenciar. Un unicitario, un pentecostés unicitario, donde solamente creen en Jesús, no creen en el Padre y no creen en el Espíritu Santo. Y ellos bautizan en el nombre de Jesucristo, como está en Hechos. Solamente en el nombre de Jesucristo. ¿Y eso es desviarlos? Sí, porque estás negando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A otros hermanos en otras denominaciones también puedes caer. Claro, el de la prosperidad, como ya lo dijimos, lo aborda el hermano. Entonces, ¿es necesario que tú aprendas? Sí. ¿Es la responsabilidad del creyente cuidar su vida espiritual? Sí. Y dice aquí, pasamos al siguiente, que es una disposición a sufrirlo todo por causa del Evangelio. Y aquí sí vamos a ocupar lo que dice Pablo. Dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades del Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es el dar testimonio, el Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí podemos ver que en las palabras del autor dice, el maestro está interesado en obedecer su palabra, su propósito, más que en su comodidad o seguridad. Pablo sabía lo que esperaba, le esperarían cadenas y aflicciones. Y no se quejó y no se airó. Y tampoco dijo, oren por mí, mis hermanos, porque me va a pasar esto. No, él estaba confiado en que iba a sufrir, en que iba a pasar lo que tenía que pasar, pero siempre con un propósito. Y lo podemos ver en las cartas que deja. La mayoría las escribió en prisión, en aflicción, en hambre, con las cadenas. Entonces, ¿fue para bien el estar en el prisionero? Sí, porque de ahí surgieron las cartas que nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento. Entonces, un padre de familia, que también es un líder, también es un maestro, también es un pastor, ¿va a sufrir por el Evangelio también? Claro. Y lo dijimos ahorita en la mañana. A lo mejor tuviste un día muy pesado el día de ayer, tu semana fue pesada. ¿Y qué dices? Y me gustaría quedarme a descansar. Pero ya estás obligado, ya estás comprometido, ya no solamente eres tú, ya no es tu carne. ¿Y qué dices? Pero tengo que llevar a mis hijos, tengo que llevar a mi esposa a que sigan escuchando de la palabra de Dios.
Pues te levantas y ya motivas a los niños y llegamos. Y esa motivación es el poquito sufrimiento que tú puedes tener. Un sufrimiento es una ama de casa que está todo el día haciendo cosas, o una mamá soltera que está trabajando todo el día y que llega y tiene que hacer todavía actividades de su casa, pero que se sienta 10 minutos, 15 minutos a hacer su devocional diario a las 11:30, 12 de la noche. Ese sufrimiento Dios se lo toma para bien, porque aún así no deja de lado a Dios, porque aún así no se separa, porque el sufrimiento ahí está, la necesidad económica, el trabajo, los jefes, pero cuando esa persona llega, cumple primero en su trabajo, cumple con sus hijos, ordena su casa, y después de todo eso se sienta a meditar en la palabra de Dios, eso es bueno. Ese sufrimiento es bueno. Y así igual un padre de familia, que se haga un tiempo para seguir cuidando su vida espiritual. Y bueno, pues para ir concluyendo, pues él sigue una actitud de servicio. Allá en Hechos del capítulo 20 al 33 al 35 dice así: no he codiciado ni plata ni oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir. Y bueno, pues aquí podemos ver que Pablo trabajaba, era bivocacional, como nuestros pastores de ahora son bivocacionales. Sí, él trabajaba, él tenía la manera de generar recursos económicos, y aparte era pastor de iglesias, aparte era apóstol. Y bueno, si así ha sido él, pues nosotros también podemos. Siempre he tenido la motivación de decir, si alguien ya lo logró, yo también puedo lograrlo, ¿no? Con la ayuda de Dios. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo él no necesitaba económicamente a la iglesia. Y aunque podemos leer en sus cartas que sí, luego les agradecía mucho la ayuda, pero él normalmente la repartía. Él normalmente hacía lo que era correcto, que era pues entregarlo a las otras iglesias que estaban más necesitadas. Y bueno, pues en Marcos vemos ahí al Señor Jesucristo que dice, en el capítulo 10, versículo del 42 al 45, dice: así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debería ser su servidor, y el que quiera ser el primero debería de ser su esclavo. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está dándonos el Evangelio otra vez, Señor Jesucristo, en ese acto de servir. ¿Y cómo sirvió el Señor Jesucristo? Lavando los pies, ¿no? ¿Y qué significaba en esa época lavar los pies? Normalmente era una actividad que solamente los esclavos hacían. ¿Por qué? El pie normalmente estaba desnudo, nada más tenían como un tipo guarache. Si tú caminas por la calle, ¿van a quedar limpios tus pies? No. Entonces era normal que también se lavaran los pies, porque en algún momento yo creo que todo el mundo hemos estado en el cuidado de caminar en la calle, y aún así nos ha pasado que hemos pisado suciedad de perro. ¿Alguien ha pisado suciedad de perro? Sí. ¿Y qué dice uno? ¡Y guácala!, ¿no? Y un charquito, ¿no? Un cachito de tierra, ¿no? Imagínate en esa época. Porque luego aunque tratas de limpiarlos, llegas a tu casa y dices, no, huele. ¿Sí o no, mis hermanos? Dices, huele. Y ya te quitas el zapato y lo lavas, ¿no? O el tenis.
En esa época, también para eso se lavaban los pies, porque no comían en sillas altas como nosotros. Comían en esa época a ras de piso, sentados en el piso. Ya te imaginarás que sentado en el piso, más cerca los pies de la cara o de los alimentos, pues no era muy agradable el olor, ¿verdad? Entonces se practicaba eso antes de cenar o de ingerir los alimentos. Entonces eso normalmente lo hacía el esclavo, el sirviente. No lo hacían, muchas veces en lugares donde no había sirvientes, pues lo hacían los hijos. Los hijos eran los que hacían eso, lavarle los pies a los padres. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo lo está haciendo, está declarando que es su servidor. Que es a lo mejor lo que, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies si eso lo tiene que hacer un esclavo? Siéntate, yo te lo voy a hacer. Está dispuesto a servir de ese grado, como un esclavo, como un sirviente. Y aquí lo dice el Señor Jesucristo. Dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá de ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser, ¿cómo? Dice, deberá ser esclavo de todos. Y bueno, pues aquí podemos examinar nuestras vidas y reconocer en nuestro liderazgo y en nuestros maestros a los verdaderos maestros. Pero más que nada, en la circunstancia o en la realidad que estás viviendo, déjame decirte que tú sigues siendo un maestro. Un maestro para tu hermana, un maestro para tu esposa, un maestro para tus hijos. Tú en tu casa eres un maestro o maestra. Entonces, todos estos puntos que nosotros hemos visto, trata de examinarlos si nosotros los estamos teniendo. Ese amor, esa comprensión, ese compromiso por la verdad. Ese compromiso por la verdad. El sufrir los acontecimientos, el sufrir los accidentes, el sufrir las pruebas. Es necesario que nosotros sigamos mostrando la verdad con amor, a pesar del sufrimiento que nosotros estemos viviendo actualmente, a pesar de las pruebas que nosotros estemos teniendo actualmente. Y para terminar, mis hermanos, pues por último, el consejo que le da Pablo a Timoteo, allá en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice, ten mucho cuidado de cómo vives, hablando del cuidado espiritual, y de lo que enseñas. Y esto va para todos. Todos somos maestros. Siempre alguien está aprendiendo de nosotros. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Cuando nosotros hablamos, murmuramos, contamos chismes en frente de otras personas, no estamos cuidando su corazón. Nosotros les estamos enseñando que eso está bien. Nosotros estamos dejando y permitiendo que ellos se desvíen, porque eso no es de Dios. Y yo quiero que el día de hoy tú te lleves esta enseñanza de que tú eres un maestro. En todo momento estás siendo un maestro para los que están alrededor tuyo. Tus hijos, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Así que trata de ser un verdadero maestro y no un falso maestro. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, por este mensaje tan rico, tan vasto, tan fenomenal que nos has enviado, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, y estoy muy agradecido contigo porque me has permitido estar aquí, mi Dios, estar aquí presente para poder mostrar un poco de lo que tú me has mostrado, mi Dios, en este capítulo. Te pido, mi Dios, por nuestros líderes, nuestros maestros y nuestros ancianos que lideran esta iglesia. Úngelos, revístelos y dales el poder. Dales el poder para seguir transformándose y para seguir liderando esta iglesia, mi Dios. Te pido por todos los hermanos que están aquí presentes y los que no, para que ellos puedan seguir siendo unos verdaderos maestros en su vida. Que ellos puedan reconocer su propósito y su voluntad
y tu voluntad para su vida, mi Dios, y que ellos no se desvíen de tu camino. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.